de despistaje es exactamente lo mismo que tamizaje, que cribado, depende del lugar donde ustedes se encuentren. Y obviamente se refiere a lo que es el primer encuentro con el paciente con falla cognitiva. El paciente con falla cognitiva va a acudir al especialista y en este primer encuentro nosotros empezamos por hacer el despistaje y poder identificar dónde está la alteración que presenta el paciente y en qué nivel se encuentra, si está en leve, moderado, si ya está en un estadio más avanzado, y de ahí tomar las estrategias de intervención, de tratamiento que mejor se ajuste a las necesidades del paciente. Mi principal foco, y en lo que he estado trabajando en los últimos años, es en prevención y en la identificación temprana de cualquier falla cognitiva. Cuando el paciente ya está con un deterioro avanzado, nosotros podemos identificarlo sin mayor complejidad, porque es bastante evidente en la clínica del paciente. Pero cuando está en estos estadios iniciales, pues es ahí donde las cosas se enredan y necesitamos experticia, necesitamos conocimiento, necesitamos realmente estar bien empapados de lo que ocurre en cada función cognitiva para poder realmente identificar cuando estamos en presencia de una falla o cuando el paciente de alguna manera está dentro de un rango de normalidad y que puede obedecer este déficit que refiere a otras causas que nosotros podemos tratar y por lo tanto ayudar al paciente a mejorar. Entonces, vamos a enfocarnos básicamente en lo que es el despistaje temprano, en estadios iniciales de cualquier falla cognitiva por la causa que sea, ¿ok? Porque obviamente son múltiples las causas que pueden provocar fallas en el área cognitiva. Entonces, bien, los temas que vamos a estar abordando van a ser el día de hoy de los retos que tenemos en salud cognitiva para que ustedes vean el gigantesco campo que tienen por delante y todo lo que nosotros podemos hacer en las distintas áreas de la salud cognitiva, independientemente de la especialidad de la salud en la cual nosotros nos encontremos. Mañana hablaremos de los instrumentos que se utilizan en el despistaje. Recuerden, me focalizo en detección precoz, porque moderado a grave, cualquiera lo puede diagnosticar, no hace falta ser el mega experto, ¿no? Nos vamos a enfocar en diagnóstico precoz, que es donde más falta hace profesionales preparados. Y luego, el tercer día, hablaremos de qué hacer después de la evaluación, las medidas de intervención que se pueden implementar y les voy a presentar el curso que nosotros vamos a estar iniciando próximamente. Esto es parte de la preparación que nosotros estamos ofreciendo para el curso, para mostrarles uno de los cursos que nosotros tenemos y que luego ustedes podrán entrar o no según la decisión que cada quien desee tomar. Muy bien. ¿Cuáles son los principales focos de intervención que tenemos en este momento en salud cognitiva? Son múltiples. Dentro de los más importantes que obviamente destacan en este instante, tenemos lo que es el envejecimiento poblacional, que va en creciente aumento y que indiscutiblemente es uno de los principales focos que nosotros tenemos que abordar en salud cognitiva, porque cada vez vamos a estar viendo más y más casos de alteraciones cognitivas en este segmento de la población. El otro foco importantísimo es en lo que tiene que ver con el post-COVID, la post-pandemia, la cantidad de casos que tenemos de falla cognitiva que se han mantenido en el tiempo, algunos que seguirán, digamos que contagiándose y por lo tanto con todos los riesgos asociados en la salud cognitiva, y muchos pacientes que quedaron con secuelas a raíz de que pasaron por la infección y esto está de alguna manera generando alteraciones. No me refiero solamente a adultos mayores, me refiero a población joven inclusive, y que indiscutiblemente hay que evaluar y hay que atender y darle respuesta a sus necesidades. Y por supuesto, toda la salud mental que en esta etapa post-pandemia se ha visto altamente vulnerada porque la pandemia nos ha afectado muchísimo en todo lo que implica la salud mental y que es otro factor de riesgo importante para en la generación de alteraciones cognitivas y que por supuesto tenemos que aprender a identificarse tempranamente y por lo tanto darle una respuesta temprana, una respuesta acorde a las necesidades del paciente y que puedan ayudarle a resolver la situación que está atravesando. Hay otros tipos de situaciones que también van a meritar intervención, como puede ser en el área infantil, todos los trastornos del neurodesarrollo, en todo lo que tiene que ver con consumo de drogas también en las distintas etapas de la vida, consumo de sustancias, traumatismos craneales, lesiones por diferentes causas, cáncer a nivel cerebral, toda esa cantidad de otros factores que afectan el cerebro
que también requieren ser atendidos y que las estrategias que les voy a mostrar pueden servir para cualquiera de estas situaciones, excepto el área infantil, en la cual no me voy a enfocar en esta oportunidad. Vamos a trabajar con población adulta, pero cuando hablo de adultos, no solamente adultos mayores, sino cualquier edad que de alguna manera pueda presentar alteración cognitiva por distintas causas, que son múltiples, como bien conocemos. Sé que la mayoría de los que están haciendo esta formación vienen ya con conocimiento de base, porque ustedes nos han respondido la encuesta que les enviamos, y sé que hay un porcentaje importante de personas que ya tienen conocimiento, y la idea es que estas personas aprovechen, pero que también aquellos que son nuevos y que quieren introducirse en esta línea también puedan darse cuenta del campo que tienen por delante y las cosas que podemos hacer para precisamente empezar a lograr una mejor respuesta cognitiva en la población. Uno de los grandes focos de atención es, como les nombré antes, el envejecimiento poblacional. Perdón. Dentro de este grupo etario, tenemos un fenómeno súper importante que está desarrollándose a nivel mundial, y es el amplio rango de cambios que estamos viendo en lo que es la pirámide poblacional. Para el año, esto empieza aquí con el 1950. El gran volumen de la población era joven, o sea, teníamos una población joven bastante nutrida, y cada vez que iba subiendo el rango de edades era menos la cantidad de población que encontrábamos. Esto ha ido cambiando, y para este momento los mayores de 60 años, fíjense, este azul oscuro era el 1950, y para este momento estamos por esta línea, la cantidad de población mayor es cada vez más. El tema con la población mayor es que afortunadamente vivimos más años por muchas variables que han contribuido a esto, entre esto los cambios que ha habido en el área de la salud, y eso es una gran ventaja, pero esto viene también acompañado de muchas patologías que antes se veían, digamos que de manera ocasional, y que cada vez vamos a ver más precisamente porque están asociadas a la edad. Y dentro de estas patologías tenemos las patologías asociadas a la salud cognitiva. Por eso cada vez vamos a ver más y más y más casos de demanda de atención en la salud cognitiva, y es la necesidad imperante que hay de contar con profesionales. En este momento no hay suficientes profesionales en ninguna de las áreas de la salud que abordan lo cognitivo en ninguna parte del mundo. Pero particularmente en Latinoamérica y en España tenemos una escasez gigantesca de médicos, tanto médicos geriatras, médicos neurólogos, médicos psiquiatras que abordan lo cognitivo, como pueden ser los psicólogos, como pueden ser los neuropsicólogos y otras especialidades que están enfocadas en este tipo de población. Necesitamos más profesionales enfocados en esta área, y lo importante es que el profesional se dé cuenta de todo el campo de crecimiento profesional que tiene esta línea. Esta es una línea que cada vez va a demandar más expertos, y cuanto más expertos tenemos, mayor oportunidad de crecimiento en el área profesional de cada uno de los que se dedican a esta área, ¿ok? Y aquí entra tanto el crecimiento a nivel de la consulta, que cada vez la vamos a ver más nutrida en la medida en que estemos preparados para atender a estos pacientes, y por supuesto esto viene acompañado de todos los beneficios que representa una consulta, digamos que bien nutrida, y que ayuda a proyectarse como líder en salud cognitiva. Esta proyección representa un beneficio para los pacientes, que obviamente van a encontrar respuestas que cada vez es más difícil de encontrar precisamente porque no hay especialistas, y por otro lado el especialista va a tener la oportunidad de darse cuenta de todo lo que puede lograr en todas las esferas de su vida al crecer en este campo tan importante en este momento. Esto es una publicación vieja ya, del doctor Bruce Meyer, del 2016. Para ese momento, y les voy a mostrar esto para que vean la diferencia que hay ahorita, él hace una proyección de los casos de enfermedad de Alzheimer, que es la enfermedad asociada a la edad por excelencia, porque el principal factor de riesgo para el Alzheimer es precisamente la edad. Hay otros, pero este es el que no es modificable y que es uno de los más importantes. Para ese momento él hablaba, de que tenía una proyección de que para el año 2050, estamos hablando de alrededor de 106 millones de personas con Alzheimer. Millones. No estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de personas, cada una con un cuidador, es decir, 200 y algo millones de personas inhabilitadas por esta enfermedad, ¿ok? Luego pasa el tiempo y estas estadísticas se modifican también
por otros factores. Y uno de los factores tiene que ver precisamente con que cada vez vamos mejorando la proyección e identificando los factores de riesgo asociados a demencia. Aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto al envejecimiento, que la proyección de que las personas mayores de 65 años para el 2050 van creciendo cada vez más, y los países que mayor volumen de personas mayores van a tener para estas fechas de 2050, porque estamos hablando de acuerdo a lo que va en este momento, tenemos los que tendrán alrededor de entre 29 y 38% de población mayor. España, fíjense, 38%. De cada 100 personas, 38 tienen más de 65 años. Es una estadística impresionante realmente. Y entonces aquí tenemos a España, Italia y algunos otros países de aquí de Europa. Pero vamos a Latinoamérica. En Latinoamérica, entre un 20 y un 29%, que implicaría cerca de 30% también, 30 de cada 100 personas mayores de 65, en Norteamérica por aquí arriba, pero también en Colombia y en Brasil. Y Chile. Chile es uno de los países más envejecidos dentro del área de Latinoamérica. Chile y México están a la vanguardia de este fenómeno que estamos observando, que no es ningún fenómeno, realmente es la consecuencia realmente de que cada vez tenemos más probabilidades por diversas causas, y esto es una bendición, como digo, que tenemos que cultivar y tenemos que aprovechar. Y luego tenemos estos otros un poco más claritos, donde el rango está entre 11 y 20%. Igual, 20 de cada 100 personas mayores de 60. Estamos hablando de casi todos los países que de Latinoamérica, exceptuando Colombia, Chile y Brasil, ¿ok? Entonces, como ven, al tener más adultos mayores, tenemos más situaciones asociadas a lo cognitivo y por lo tanto necesitamos más especialistas. Este año, precisamente, en el 2020, por aquí estamos en este rango, empieza el cruce entre que la cantidad de adultos mayores de 65 es mayor a la cantidad de niños menores de 5. Es primera vez en la historia que esto ocurre y empieza a cambiar la proyección, la estadística, y ahora los menores de 5 años cada vez se van a mantener más o menos en el mismo rango de porcentaje de probabilidad, y los mayores de 65 cada vez más y más. Y eso es a nivel mundial, ¿ok? Y aquí tenemos que para el año 2050 tendremos cerca de 700 millones de niños contra 1,5 millones de adultos mayores de 65 años. Y aquí observen bien estos números, porque imaginen todo lo que hay detrás de estos números en cuanto a salud mental y salud cognitiva. Entonces, cuando digo salud mental y salud cognitiva, van indiscutiblemente de la mano. Si nosotros queremos lograr una buena salud cognitiva, tenemos que cultivar la salud mental y viceversa. Y entonces crece la necesidad en adultos mayores de atención a la salud mental y de atención a la salud cognitiva también. Estas estadísticas, a diferencia de las de Rosmeyer que les mostré antes, ¿se acuerdan que eran 106 millones? Aquí está, déjame ver, por acá. 106 millones era la proyección que él hacía en el 2016 para el año 2050. Fíjense cómo van estos numeritos. Estos numeritos van que han cambiado y lejos de mejorar, se han complicado las cosas, y para este momento, y ni siquiera es en este momento, estamos hablando, esto es unas cifras de hace un par de años, ya de hace algunos años, se habla de 152 millones de personas con Alzheimer. Cada vez son más los casos, cada vez son más las necesidades que vamos a tener de atención a adultos mayores con Alzheimer. Y además de las personas que se dedican a la intervención y al cuidado del paciente con Alzheimer, del cuidador, de la familia y todo lo que implica esta enfermedad, están los que, como yo, como mi equipo, nos enfocamos en prevenir. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que casi la mitad de los casos se pueden prevenir, dicho por Alzheimer Research International en una publicación del 2019, recogiendo toda una cantidad de data que enfoca los factores de riesgo. Abordando los factores de riesgo, podemos prevenir mucho de lo que tiene que ver con esa enfermedad. ¿Y de quiénes son los profesionales que se ocupan de eso? Pues nosotros, pues los profesionales encargados de la salud cognitiva. Este es el gráfico que también publica esta misma organización, donde se habla de que
de la proyección que tenemos. En el 18, 50 millones, en 2030, 82 millones, 2050, 152 millones, y cada 3 segundos un nuevo paciente con Alzheimer. Y dentro de este cuadro aparece el COVID, ¿ok? Esta estadística era previa al COVID, y fíjense que la situación con la pandemia viene a complicar aún más todo lo que implica la salud cognitiva. No solamente asociada al adulto mayor, sino relacionada con toda la población en todas las edades. El COVID, quienes pasaron por la infección, se han visto afectados en muchos casos, no todos afortunadamente, en mucho de lo que tiene que ver con algunas funciones cerebrales, y eso, por supuesto, requiere ser atendido. Algunos casos se han revertido de manera espontánea, otros casos se han mantenido en el tiempo y por lo tanto requiere ser no solamente evaluado, sino intervenido. ¿Cuáles son los focos importantes a abordar dentro de lo que tiene que ver con los síntomas de COVID, de neurocovid, de toda la sintomatología de afectación cerebral en pacientes que han pasado por COVID? Tenemos que enfocar, por un lado, los pacientes infectados, lo que ocurre durante la infección, porque siguen habiendo casos, y lo que ocurre después, es decir, los pacientes que quedan con secuelas. Eso es importante de intervenir, de diagnosticar y de tratar. Y por otro lado tenemos los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia incluyen estrés postraumático, incluyen depresión, ansiedad y otros indicadores de síntomas asociados a estrés crónico que muchas personas experimentaron durante la pandemia y que también tienen impacto sobre la salud cerebral. Entonces tenemos que evaluar estos dos aspectos cuando estamos trabajando con pacientes. Dentro de la neurobiología del COVID, se sabe que puede producir incluso en los años posteriores a la infección, no solamente de forma inmediata, sino al tiempo, pueden aparecer síntomas como depresión, estrés postraumático, ansiedad, insomnio, incluso psicosis y, por supuesto, deterioro cognitivo. Si es una persona que ya viene con alguna falla cognitiva, pues el COVID es un disparador que puede eventualmente desarrollar una cantidad de complicaciones en el paciente. Aquí este es el reporte de un estudio que habla de que el 36% de las personas que padecieron COVID presentan problemas neurológicos, que pueden incluir síntomas neuropsiquiátricos y síntomas cognitivos. Particularmente, la edad más vulnerable es la edad mayor, la población de edad avanzada. Motivos, pues el SARS-CoV-2 puede dañar las células endoteliales, produce inflamación y muchos de los síntomas, por supuesto, se asocian a la inflamación. Y lo que se ha observado es que muchas veces, una vez que ya la inflamación ha cedido, sigue presentándose afectación cognitiva. Y entonces ahí entran otros aspectos a considerar. La inflamación sistémica conduce a la disminución de las monoaminas y factores tróficos, y todo esto va generando una cantidad de complicaciones que no me voy a detener, pero que es importante saber que eso tiene una razón de ser y que por eso es importante que nosotros hagamos una buena evaluación del paciente. Uno de los principales síntomas que se han visto dentro de la espera del COVID es la niebla cerebral o el llamado brain fog. Esto lo vemos en población joven y también en adultos mayores. ¿Cuáles son los síntomas? Fallas en atención y concentración, problemas de memoria que van a incluir tanto el almacenaje y la recuperación de información, dificultades para procesar y comprender, es decir, vamos a ver fallas en procesamiento y comprensión de la información, fallas en habilidades visuales y espaciales que pueden derivarse en fallas de orientación, vamos a ver dificultades para calcular, vamos a ver alteraciones en dicha ejecutiva, o sea, problemas a nivel ejecutivo podemos ver, y también, por supuesto, la confusión mental, que es lo que el paciente describe. Estos síntomas pueden interferir con la actividad laboral cuando el paciente está en funciones laborales, cuando una persona joven en edad productiva, y si estamos en presencia de un adulto mayor, también podemos observar cualquiera de estos síntomas, y si tenemos un paciente ya con falla cognitiva, con deterioro cognitivo leve o moderado, esos síntomas vienen a acentuar lo que ya el paciente venía experimentando. Entonces se habla en este estudio de que las fallas cognitivas se pueden ver incluso meses posteriores a la alta hospitalaria en los pacientes que pasaron por hospitalización. ¿Cuáles síntomas? Fallas en velocidad de procesamiento, el procesamiento es más lento. Y fíjense que en el adulto mayor puede haber un cierto enlentecimiento normal,
que no limita la independencia del paciente, pero en este caso ya empieza a interferir con la independencia del paciente. 42% de los pacientes estudiados reportados en este estudio presentaron esta falla, 26% fallas en memoria verbal, 21% fallas en velocidad de procesamiento y memoria. Son dos de los aspectos importantes, memoria y velocidad de procesamiento, que son destacados en casi todos los estudios que tenemos en este tipo de población. Es importante darnos cuenta que esto a veces va asociado a otros indicadores, como puede ser la fatiga, como puede ser otros elementos que van a estar presentes en el paciente post-COVID. Otro factor que no tiene que ver con el COVID y que de alguna forma estuvo muy presente durante la pandemia fue la violencia doméstica, que fue reportada de manera impresionante durante la pandemia. La gente estaba mucho tiempo en confinamiento, no estaban acostumbrados a estar juntos, a veces eran situaciones donde había muchas personas compartiendo en espacios reducidos, teníamos hacinamiento, había niños, había adultos mayores, había una cantidad de personas, y eso dio paso a muchas situaciones de violencia. La violencia produce también afectación de la esfera cognitiva, tanto en niños como en jóvenes, como en adultos, en todas las edades realmente. Y muchas veces el paciente mayor también fue maltratado en todo este proceso. Es importante tener esto como indicador de revisión cuando estamos evaluando función cognitiva. ¿Cuál es la población más vulnerable en todos los sentidos? No solamente me refiero a lo que es la violencia, sino a la situación de pandemia, tanto los que pasaron por infección como los que no pasaron. Los adultos mayores, son población altamente vulnerable. El personal sanitario, obviamente por todo el impacto que atravesó. Y uno diría, pero si esa etapa superada. Pues no, no están superadas porque muchos de estos especialistas están presentando ahora estrés postraumático, síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, y esto va a interferir con la función cognitiva, total que hay que tomarlo en cuenta. Y por supuesto quienes tienen patologías previas, personas que venían con condiciones médicas previas que se vieron exacerbadas con todo este proceso, tienen mayor riesgo de desarrollar afectación de la función cognitiva. Alzheimer Association publica también, y eso no solamente es lo que publican los estudios, es lo que estamos viendo en la consulta diaria, y quienes trabajamos en esto lo estamos viendo todo el tiempo. El COVID está asociado a falla cognitiva a largo plazo y aceleración, eso es importante tenerlo en cuenta, de la patología y los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Pacientes que venían con deterioro cognitivo leve, empezamos a observar aumento en la gravedad de los síntomas y cada vez el paciente se puede observar más deteriorado. Esto lo hemos visto con muchísima frecuencia y lamentablemente lo seguiremos viendo. Es muy importante tratar de evitar el contagio en adultos mayores por el riesgo que tiene para la falla cognitiva que pudiera eventualmente presentar posterior al contagio. Y eso no solamente los que se contagiaron en el año pasado y el anterior, sino que en este momento también hay que tomar las precauciones del caso. Aquí el Consorcio Internacional Multidisciplinario también de Alzheimer Association publica que hay una asociación entre COVID-19 y déficit cognitivo persistente, incluida la aceleración de la enfermedad de Alzheimer, como dije antes. Los hallazgos iniciales sugieren que los adultos mayores con frecuencia sufren deterioro persistente, incluyendo la falla del olfato, después de recuperarse de la infección. Es decir, muchos adultos mayores siguen la falla del olfato y esto es otro de los factores que se ha asociado a falla cognitiva. Cuanto más prolongada es la falla del olfato, mayor riesgo tiene el paciente de desarrollar alteración cognitiva. Los pacientes de COVID pueden tener una aceleración de los síntomas y patologías relacionadas con el Alzheimer. Este estudio que se los voy a compartir en un ratico, cuando termine la presentación se los vamos a hacer llegar al grupo de WhatsApp y a Telegram. Esto es un estudio bien interesante porque se acaba de publicar hace un par de semanas y lo que reporta es que la infección de COVID puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y fíjense cómo se hizo este estudio. Y para que vean las dimensiones que tiene y por lo tanto la validez del resultado que están obteniendo. Esto se realiza aquí en Estados Unidos, yo estoy en Miami. Se tomaron los récords médicos de 6.2 millones de adultos mayores. Esto aquí es algo totalmente viable porque todos los récords médicos quedan archivados. Es una data que queda, que se procesa a nivel digital y que el usuario, cualquiera, autoriza o no su uso para información y para investigación, y muchas personas simplemente es primaria y autorizan. Se recogieron los datos de 6.2 millones de adultos mayores, ¿ok?
que consultaron por cualquier causa. Ellos simplemente iban por cualquier razón a su chequeo médico, podía ir por un chequeo anual o podrían ir por cualquier síntoma, y estos pacientes pasaron por alguna especialidad médica o generalmente por el chequeo primario entre febrero del 2020 y mayo del 2021. De estos 6.2 millones de adultos, ninguno de ellos, de los que se seleccionó un grupo que no tenían diagnóstico de Alzheimer. Se toman los sujetos que no tenían diagnóstico de Alzheimer y de estos, de los que no tenían diagnóstico, se recogieron 411,000 sujetos que se infectaron durante este periodo de tiempo, entre febrero 2020 y mayo 2021. De este grupo de 411,000 sujetos que no tenían diagnóstico de Alzheimer y que se enfermaron de COVID, contrajeron COVID durante este periodo, se les dio seguimiento por un año. Perfectamente van a seguir con el estudio porque no hay es decir, esto es un seguimiento que no es una población que se recoge en un momento dado, sino que simplemente seguir los récords médicos de estos pacientes, ¿no? Y luego, ¿qué se encontró una vez que se recoge la data de este año de investigación? Se encontró que hay un vínculo significativo entre el Alzheimer y la infección de COVID, ¿ok? Pacientes de 65 años o más que contrajeron COVID, que no tenían diagnóstico de Alzheimer, tenían 70% más probabilidad de ser diagnosticados con Alzheimer dentro de este año posterior a haberse infectado. Fíjense que esto se compara con los que no habían, dentro del mismo grupo de sujetos que estaban dentro del estudio, los que no se contagiaron por COVID. Recuerden, se recoge esta data de los que se contagiaron y se comparan con los que no se contagiaron, y estos tenían un 70% más de probabilidad de ser diagnosticados de Alzheimer en el primer año posterior a la infección. De los contagiados, alrededor del 82% eran mujeres. Las mujeres se contagiaron, se complicaron más a nivel cognitivo que los hombres, y los que tenían más de 85 años tenían un riesgo mayor. Entonces, es muy importante esta data. Les voy a mandar el estudio ahorita al terminar la presentación para que nos demos cuenta de la importancia de evaluar todos los pacientes que pasen por COVID. Sea que presente o no ya sintomatología cognitiva, están en alto riesgo. Por lo tanto, si nosotros los evaluamos y les damos seguimiento, podemos implementar de una las estrategias de tratamiento del tipo que sea necesario, tanto farmacológico si fuera el caso, y no farmacológico, para ayudar a que esta persona tenga una mejor calidad de vida y pueda de alguna manera conservarse por más tiempo. Entonces, ¿cómo evaluar la salud cognitiva? Entonces entra el tema, ¿cómo evalúo todo esto? Obviamente, todos los que estamos dentro de esta línea tenemos una idea de qué es lo que hay que hacer. Entonces, podemos pensar que hay que hacerle resonancia a todos. No todos los pacientes van a pasar por estudios de imagen, pero sí tienen que pasar por un screening inicial cognitivo, por un despistaje cognitivo que va a estar enmarcado dentro de la entrevista clínica. Necesitamos una buena entrevista clínica, un screening cognitivo, y de acuerdo al resultado de ese screening da paso a las demás estrategias de tratamiento. Según las condiciones del paciente, según los hallazgos que tengamos dentro de esta primera entrevista y el screening, vamos a hacerle, por supuesto, todos los laboratorios clínicos, vamos a hacerle los estudios de imagen que sean necesarios y vamos a hacer todas las demás estrategias que el paciente requiera para tener claro cuál es la causa. En el screening vamos a identificar la falla cognitiva, vamos a identificar este paciente no está rindiendo de acuerdo a su edad, este paciente tiene una falla cognitiva leve, moderada o grave según el caso, este paciente necesita tratamiento, vamos entonces a derivarlo para hacerle los demás estudios que sean necesarios. Si no es la especialidad que lo está atendiendo, si lo está viendo el neurólogo, necesita mandarle a hacer la evaluación neuropsicológica, necesita luego derivarlo para el tratamiento. El neurólogo le coloca, por supuesto, el tratamiento farmacológico, pero la parte no farmacológica es manejada por otros especialistas, y si lo está viendo el psicólogo, si lo está viendo otra especialidad, igual tiene que realizar los estudios que le competen y derivar al especialista médico para que le realice todas las demás evaluaciones necesarias. Y así trabajamos en equipo. Este equipo va a incluir médicos, va a incluir psicólogos, neuropsicólogos, logopedas, terapistas ocupacionales y todas las demás especialistas, todas las demás especialidades que de alguna manera pueden contribuir a mejorar la salud del paciente. El trabajo en equipo es el que va a permitir precisamente ayudar a que este paciente tenga una buena evolución y pueda lograr el mejor resultado posible, sabiendo que algunos casos tendrán sus limitantes, pero muchos
pueden mejorar con este tipo de intervención. Para eso, por supuesto, se recomienda que se debe evaluar de manera generalizada todas las personas infectadas en el caso del COVID. El seguimiento a largo plazo es importante para garantizar una mejor calidad de vida. Para todo esto, no solamente para los post-COVID, sino para la población mayor, para los que de alguna manera presenten cualquier alteración cognitiva por traumatismo, por consumo de sustancias, por lesiones cerebrales del tipo que fuere, por la causa que sea que esté afectando ese cerebro, necesitamos profesionales entrenados. Y ya vimos, con la cantidad de casos que nosotros tenemos, la necesidad imperiosa de nuevos profesionales y de más y más profesionales que se dediquen a esta área. Les garantizo al 100% que al que se dedique a esta área nunca le va a faltar trabajo, al contrario, va a tener trabajo de sobra y va a tener oportunidades de sobra de hacer crecer su profesión, de hacer crecer su consulta, de crecer profesionalmente en todas las áreas de su vida, tanto la económica como la de proyección a nivel de lo que tiene que ver con lo profesional. Necesitamos instrumentos estandarizados que sean efectivos y que realmente midan lo que dicen que miden, que sean confiables, que sean válidos. Y por supuesto, métodos de intervención, porque ningún sentido tiene hacer el mejor de los diagnósticos si luego no sabemos qué le podemos ofrecer al paciente para que tenga una mejor calidad de vida. Total que todos estos puntos son importantes a tomar en cuenta y los tenemos que revisar cuando hablamos de salud cognitiva y cuando buscamos mejorar la salud mental, la salud cognitiva del paciente, de la sociedad, de la familia y realmente de todos los que de alguna manera están involucrados en lo que es la sintomatología que presenta el paciente. Total que con esto termino esta primera parte de este entrenamiento. Mañana hablamos de pruebas, hablamos de todo lo que hay que hacer para poder hacer una buena evaluación, principalmente en deterioro cognitivo leve, que es lo complicado. El moderado grave es muy fácil de evaluar y el que sabe y tiene la destreza para evaluar en profundidad el deterioro cognitivo leve, pues lo demás, como decimos en mi tierra, están conmigo. Total que bien. Ahorita le vamos a hacer una pequeña encuesta para saber cuál es la experticia que tienen ustedes en esta área, se las van a enviar por aquí,